Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy os voy a hacer una pequeña recomendación, que los que lo queráis seguir, perfecto, y los que no, pues nada, lo dejáis de lado. Es sobre qué mazos pueden ser los mejores mazos para empezar a leer Lenormand. Y cuando me refiero a empezar a leer Lenormand es para aquellas personas que tienen mucho interés, mucha ilusión, pero que no saben exactamente por qué camino elegir a la hora de tener un mazo o a la hora de empezar a hacer lecturas, con qué herramienta. Pues muy bien, desde mi punto de vista y mi propia experiencia, tanto como lectora de Lenormand y como profesora en nuestro curso inicial y cursos avanzados, yo sí que os diría que no intentéis complicaros la vida al principio. Es decir, si vamos a empezar, pues como en el cole, vamos a empezar con las vocales, a, e, i, o, u, luego metemos las consonantes, vamos haciendo pequeñas palabras, porque no perdamos de vista de que Lenormand es un sistema oracular en el que el lenguaje es importantísimo a la hora de construir frases con las propias cartas. Tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros vemos una imagen, en nuestro cerebro ya se van formando cosas, es decir, se genera una especie como de diálogo interno que ya nos está contando cosas. Por lo tanto, cuanto más limpia sea la imagen, y esta sería la primera característica que os diría sobre la hora de elegir un mazo si estáis empezando, cuanto más limpia la imagen y más clara sea, mejor vais a poder identificar la carta de un simple vistazo para que vuestro cerebro no se vea forzado a interpretar qué es esto de aquí, qué quiere decir esto, parece ser que esto hay otros añadidos que igual interfieren y perjudican la interpretación de las cartas. Por lo tanto, mazos limpios de imagen, que se distinga bien. Aquí en este tenéis la montaña, aquí vemos perfectamente el corazón. Mientras que hay otros mazos, sin que por ello sean malos, pero que igual si estamos empezando se nos complica un poquito la cosa, en los que empiezan a aparecer otras cosas. Aquí, por ejemplo, veis pues que el número 9, que sería la posición en un gran tablero, por ejemplo, pues no se ve muy bien. Tenemos luego aquí símbolos astrológicos. Hay elementos simbólicos que quieren decir otras cosas, aparte del mensaje que nos puede transmitir Lenormand desde el sistema original, y para empezar yo creo que os puede complicar la existencia. Pero allá cada uno. Esto es una especie de apunte para el que quiera hacerle caso, y el que no, pues cada uno su camino. Por otro lado, está el tema de los insertos. Hay personas que leéis los insertos de baraja francesa de manera errónea, porque estáis dando la interpretación de la baraja francesa. Por lo tanto, bellotas, que es lo que correspondería a trébol. El trébol tiene una serie de características en baraja francesa que nada tiene que ver con lo que es la bellota en la cartomancia alemana. Por lo tanto, yo os diría que estos insertos franceses se metieron pues porque llegaron a acuerdos y convenios entre países y resultó conveniente a nivel comercial, como tantas otras cosas. Sí. ¿Que es útil para leer? Para nada, porque lo correcto si queréis leer insertos son los insertos de la baraja alemana. Si para vosotros es más cómodo no leer insertos, pues si queréis para empezar no leerles, eso ya es cosa vuestra. Nosotros en nuestro curso inicial lo que sí que vemos son los insertos de cartomancia alemana, cómo influyen y cómo dan origen a los mensajes del propio emblema o el propio símbolo que acompaña o que da nombre a la carta de Lenormand. Pero entiendo que hay algunas personas que igual no queréis leer eso. Pues perfecto, yo estoy haciendo este vídeo para todos, no solamente para aquellos que estáis haciendo el curso inicial con nosotros con insertos o los que tenéis pensado hacerlo. Por otro lado, para aquellos que sí que queréis leer los insertos originales de cartomancia alemana, yo os puedo recomendar dos mazos. Uno de ellos es el Ur Lenormand, ya le conocéis, el que tiene la trasera aquí, los tréboles. Es un mazo bastante grande, es cuadradito, es un poco más cuadrado que, sin llegar a ser cuadrado, es rectangular pero menos estrecho que lo que puede ser un mazo de tarot, y lo que acompaña es al palo alemán la correspondencia francesa, pero es que es equivocada, es decir, no podemos interpretar, si sabéis algo de cartomancia francesa, lo que significan las picas y eso asimilarlo como que son hojas. ¿Entendido? Está bien si queréis tener un mazo con unas representaciones más o menos antiguas y en el que aparecen los dos sistemas de palos. Hasta ahí, perfecto. A mí es un mazo que me gusta, ¿eh? A mí es un mazo que me gusta en el que solamente tengo en cuenta el sistema de cartomancia alemana. Luego tiene, pues bueno, igual para los que no tenéis mucho contacto con las figuras, a veces resulta más difícil el de interpretar. Aquí a la reina se la ve muy bien, la reina de trébol, pero a la hora de ver la figura de la representación alemana puede resultar más compleja, porque ellos sus nomenclaturas no son la sota, la reina y el rey. Funciona con otro sistema de equivalencias, entonces puede resultar un poquito más complejo. Pero bueno,
Si simplemente queréis tener un mazo que tenga las dos tipos de nomenclaturas de palos, podéis tenerlo. Ahora, yo no os aconsejo leerle a partir de la cartomancia francesa, porque es que trae error a la hora de asimilar esos significados y esos patrones a la cartomancia alemana. Otro mazo más depurado, con la imagen más grande, es decir, os puede facilitar mejor la conexión con las propias cartas, incluso el hecho de obtener los mensajes de una manera más rápida, por lo que os decía al inicio de este vídeo, es decir, lo veis y directamente sabéis lo que es el Ruthro Lenormand de naipes artesanos. Esto es un mazo artesano en el que, como veis, tenéis el emblema y luego además le acompaña el palo de cartomancia alemana y luego, bueno, pues también tiene aquí la gracia de que nos está indicando, según una corriente determinada, la estación a la que corresponde el palo, que eso también da información. Entonces, este mazo cumple varias cosas. Tiene la cartomancia alemana, no tiene la francesa para no liarnos. La representación está perfectamente clara y la verdad es que no tiene ninguna distracción. Lejos de ser un mazo espartano y triste, es un mazo muy cálido en cuanto a sus representaciones y los mensajes yo creo que os vienen directos. El saborcillo que lleva también tiene un toque alemán por los ropajes de la época, las construcciones tan robustas, etcétera, ¿no? En los personajes, sobre todo en las cartas de personajes. Y es un mazo para leer y para manejarle mucho. La ventaja de tener la imagen grande y limpia y más nítida de lo que puede ser el UR es que, lo que os digo, a la hora de conectar con él y a la hora de interiorizar las cartas va a ser muchísimo más sencillo que con otros mazos que tenga también ahí la figura y todas estas cosas. Entonces, bueno, cada uno que elija el sistema que quiera. Yo sí que no doy consejos, sí que os diría el apunte de que si vais a empezar, es decir, de cero, busquéis el sistema que le veáis más limpio en cuanto a representación, con el que dentro de X imágenes os gusten más o menos, y que luego, si os gusta mucho un mazo, yo no voy a ponerme aquí a decir qué mazos me gustan a mí y qué no, porque eso ya vosotros ya conectáis cada uno con los vuestros. Y si no conectáis todavía porque estáis empezando, ya encontraréis vuestro estilo. Pero hay cosas que yo sí que dejaría para más adelante en el caso de que queráis entrar en ellas. Yo, por ejemplo, no voy a relacionar nunca, y digo nunca porque lo tengo muy claro, porque mis estudios vienen por otro lado, vienen por las influencias de los palos en las nomenclaturas que se fueron haciendo hasta denominarlo lo que conocemos como Lenormand, el nombre comercial, y entonces ahí no voy a entrar porque no me interesa, porque no me aporta nada, quiero decir, no tiene nada que ver con el sistema del que parte, y yo estoy muy tranquila y muy convencida con las lecturas que obtengo gracias a la interpretación de palos y el significado de Lenormand. Entonces, meter otros aspectos como astrológicos y tal no me interesa. Sí que es verdad, es que lo que os decía, podéis comprar mazos si queréis coleccionarlos, si queréis ver otras imágenes. Pero evidentemente en estos otros mazos hay otro tipo de mensajes que les dan los propios elementos que acompañan al emblema de la carta principal, o lo que marca la carta principal, que no tiene mucho que ver con lo que es el propio sistema Lenormand. Se van añadiendo cosas, y ya os digo, hay mazos muy chulos que te pueden gustar por estética, pero que igual luego, pues para empezar a leer, sobre todo, resultan realmente complicados. Entonces, para empezar, no nos pongamos palos en las ruedas y vamos a intentar tener un mazo que sea lo más accesible a nuestro nivel de aprendizaje básico. ¿De acuerdo? Luego ya iréis utilizando otros mazos, iréis viendo por dónde os gusta, etcétera. Pero para empezar, yo sí que os diría que busquéis algo sencillo, que no os complique mucho, y luego ya, si queréis leer con palos alemanes, ir a algo más temático, pero que también no esté abigarrado y tenga mogollón de cosas que luego no sepáis si está hablando de ratones o de caracoles o de qué. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda, y para aquellos que leéis insertos, pues podéis ver otro tipo de insertos, si leéis con la traducción de la francesa a la alemana. Y para los que queráis profundizar, pues bueno, si queréis conocer más, tenéis nuestro curso inicial de Lenormand, estaros atentos a la siguiente convocatoria, y ahí vamos a empezar a dar los primeros pasitos para luego en el curso avanzado ver en profundidad todo lo que es la influencia real en caracteres, actitudes, profesiones, actividades que se generan de los propios palos a la propia simbología de Lenormand. Pues muy bien, nos vemos otro día. Feliz día para todos. Hasta luego.